Hola, yo soy Dana Sofía Mora Guzmán y les voy a hablar de la relatividad especial y general propuesta por Albert Einstein. Bueno, nació el 14 de marzo de 1879 en Alemania y muere en 1955 a los 76 años. Estudió en la Universidad de Zúrich matemática y física y donde además trabajó como investigador y como científico en la misma universidad. Conoció a su mujer, Mileva, con quien se casó y tuvo 2 hijos. En 1914 ocurrió la Primera Guerra Mundial. Einstein no estaba de acuerdo con la guerra, pero lo bueno de esto fue que gracias a la guerra él se recluye en sus estudios para analizar sus ecuaciones, por lo que en 1916 publica la teoría de la relatividad general y ha triunfado, porque en 1919 con la observación de un eclipse se demuestra que su teoría tiene razón. Bueno, él propone patentes porque gracias a que él trabajó en una oficina de patentes, obtuvo un gran conocimiento y pues pasó a postular sus propias. Por ejemplo, el espectro fotoeléctrico o el átomo. También la relación que había entre masa y energía y además la teoría de la relatividad. Gana el premio Nobel en 1922. Lo recibe por su escrito del efecto fotoeléctrico. Esto se convierte en el fundamento de la mecánica cuántica. Y algo curioso es que desde el principio él sabía que iba a lograr obtener un premio Nobel, porque le dice a su prometida Mileva que le acepte el dinero del premio Nobel a cambio de divorciarse, porque luego se casa con su prima Elisa. Vamos a hablar entonces de la relatividad especial. ¿Cómo surge? Surge por Einstein imaginándose sobre un rayo de luz al querer saber qué sucede al viajar a la velocidad de la luz. A partir de esto, pues crea el concepto espacio-tiempo. Las principales características que encontramos de la teoría es que la velocidad es relativa al observador, que el espacio-tiempo es relativo, ¿sí? Y que la velocidad de la luz en el vacío es absoluta, teniendo claro que la velocidad de la luz es el esqueleto de la teoría. Pero entonces le dicen a Einstein que su teoría no tiene sentido, porque si yo voy a la velocidad de la luz, el que está quieto también y tendrían la misma distorsión del espacio-tiempo. Él defiende su teoría y dice que sí tiene sentido, porque uno de los observadores es no inercial. Entonces llega el momento de definir qué es inercia y qué es aceleración. Entonces entendemos que la relatividad especial solo actúa cuando algo no está en inercia. Inercia considerándose como la ausencia de aceleración, es decir, cuando algo está en reposo o va a una velocidad constante. Y pues ahí deduciríamos que el observador inercial es el que cumple con estas características. Por lo que vamos a ver mediante la paradoja de los gemelos cómo esto se puede llegar a demostrar. Entonces tenemos un gemelo en reposo, que es un observador inercial, y tenemos otro gemelo, va en un cohete, y este gemelo sería el no inercial, quien llevaría una aceleración, por lo cual su espacio-tiempo se acelera, porque los dos gemelos tengan velocidades constantes, pues el espacio-tiempo es el mismo para los dos y no se puede saber si hay movimiento o no. Es como mirar mi reloj, si se atrasó. Entonces, si quiero saber si se atrasó o no, tengo que compararlo con otro. Si no, no voy a saber si se adelantó o si pues está bien. Entonces, cuando hay aceleración, puedo identificar qué cuerpo es el que está en movimiento. Puedo saber quién es el que cambia de velocidad. Y pues entonces esto lo ligamos al espacio-tiempo, donde vamos a ver lo siguiente.
que el espacio-tiempo es modificado por la velocidad, donde a mayor velocidad el espacio-tiempo se contrae. Entonces aquí podemos ver, entonces se vuelve más pequeño. Y pues a menor velocidad el espacio-tiempo se dilata. Entonces, donde podríamos decir que el tiempo se vuelve más lento. Por lo que cuanto más rápido viaje en el espacio, más despacio se mueve el tiempo. Veamos unas discrepancias que tuvo con Isaac Newton. Proponía mediante su segunda ley, la ley de la fuerza, que se podían llegar a tener velocidades infinitas. Según él, como la aceleración es infinita, la fuerza también lo sería. Pero si la masa aumenta infinitamente, entonces la velocidad también aumentaría infinitamente. Entonces sí habrían velocidades que superaran la velocidad de la luz. Einstein le dice, la fórmula está bien, pero a la masa a la que se refiere es masa inercial. Él lo cuestiona y dice que debe existir algo que impida que el cuerpo se mueva con velocidad uniforme y que no supere la velocidad de la luz. Por lo que él genera una ecuación donde nos dice que va a haber una masa relativista, una masa de un cuerpo que se mueve a velocidades, por decirlo así, cercanas a la luz, donde el aumento de la masa va en función de la velocidad y es la que podemos ver aquí en pantalla, E igual a mc al cuadrado, donde E es energía, m sería la masa relativista y c es la velocidad de la luz. Entonces, la masa tiene que aumentar para que el movimiento acelerado no sea infinito. Vamos a ver el factor relativista. Entonces podemos ver la misma ecuación de la página anterior, pero en este caso tenemos una R multiplicando a la ecuación. Y pues esta R la vamos a denominar ρ. Aquí vamos entonces a lograr la masa relativista, donde tenemos una masa estacionaria, una velocidad y una velocidad de la luz, donde ponemos un ejemplo. Algo pesa 10 kilogramos, entonces sería nuestra masa estacionaria, tiene una velocidad de 10 kilómetros por hora, pues la velocidad que lleva, y una velocidad de la luz. Entonces reemplazamos todo esto y pues vamos a lograr tener un resultado en donde se tiene un aumento en la masa que eso no quiere decir que nos vamos a volver más gordos o que ese aumento de la masa no va a implicar un aumento de volumen. Lo que pasa es que se vuelve como más masivo, ¿sí? Pero en este caso, con los números que pusimos, se logra un aumento de la masa, pero es muy pequeño, es un valor muy despreciable, ¿sí? Entonces, pues, es algo que no se va a notar mucho. Lograr esto con ρ, con este factor relativista, nos impide que la velocidad sea infinita. Ya viendo la relatividad general, que es una teoría del movimiento, la materia y el espacio-tiempo, válida para todos los observadores en el cosmos, siendo la gravedad el elemento principal de esta teoría y la gran diferencia con la relatividad especial, donde la relatividad especial vendría siendo parte de la relatividad general, pero la relatividad general no puede explicar también la especial. Siendo así, de lo específico se llegó a lo general, un proceso nada común, pero que Einstein logró. Entonces veamos el principio de equivalencia, el pilar de la teoría de la relatividad general. ¿Dónde? Entonces, la caída libre experimentó un estado de ingravidez. Yo tengo una masa y mi masa no desaparece mientras voy cayendo. Y además sigue habiendo aceleración porque la aceleración de la gravedad está presente en toda la Tierra. Aún así, esto significaría que existiendo gravedad puede existir ingravidez. Entonces podemos ver la caída libre es equivalente a un estado de ingravidez, a un espacio vacío, pero que tengamos en cuenta que no es lo mismo y no se representan de la misma manera, pero pueden llegar a representar lo mismo, que es la ausencia de fuerzas.
un movimiento de caída libre tanto en el espacio y como en el espacio vacío, se aplican las mismas leyes de la física. Eso es lo que podríamos ver con el principio de equivalencia. Pero entonces, ¿cómo funciona? Veamos este concepto, las geodésicas, que son líneas rectas paralelas en un espacio curvo que sí se tocan, y son las trayectorias de partículas en ausencia de fuerza. Comentamos entonces, la materia le dice al espacio cómo curvarse. Entonces vemos un planeta en el espacio, por ejemplo, que genera una curvatura en este, y entre más masivo sea, entonces mayor gravedad tendrá, más curvará el espacio-tiempo. En la imagen podemos ver, por ejemplo, que la bolita amarilla es más masiva y curva mucho más el espacio que las otras que tienen pues, menos materia. Y también decimos, el espacio le dice a la materia cómo moverse. Pues esto lo podemos ver, por ejemplo, en el sistema solar. El cuerpo menos masivo gira alrededor del más vacío, si lo decimos así, entonces al ser atraído por la mayor curvatura del más vacío. Y a partir de esto podemos decir que la gravedad no es una fuerza, sino una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo producida por la materia. Veamos entonces la ecuación. Lo que está en rojo, pues la geometría del espacio-tiempo, lo rosado es constante y lo que está en verde es distribución de energías y sus flujo. Pero como tal, esta fórmula, esta ecuación, relaciona la cantidad de energía y materia en un entorno determinado con la curvatura del espacio-tiempo. Vamos a ver cómo se comprobó esta teoría. Pues tras varios intentos de fotografar un eclipse solar, en 1919 llegó el momento indicado y se confirma que Einstein tenía razón, pues se evidencia una desviación de las estrellas respecto a la luz del Sol. Demostró que el espacio y el tiempo se curvan alrededor del Sol. Tenemos A en un primer momento, pero entonces gracias pues, al eclipse solar se demostró que la estrella efectivamente iba a tener cierta desviación. Entonces, por ejemplo, aquí en un momento B, Einstein tenía razón. Era una nueva manera de entender la gravedad. Vamos entonces a ver algunas aplicaciones de esta teoría que sin duda amplió nuestro conocimiento y evidencias como la anterior nos ayudó a producir nuevas cosas. Abrió espacio a la cosmología. Estudia las leyes generales del origen y la evolución del universo. Además, nos demuestra que la expansión del universo, por ejemplo, porque si algo acelera y no hay fuerza que lo bloquee, pues se entendería que está ocurriendo una expansión del universo en este caso. Además de esto, se logró avanzar en el desarrollo de nuevos postulados como la teoría de cuerdas y otro como el agujero negro. Einstein demostró que había luz detrás de un agujero negro. Ya en nuestros días ya se pudo saber esto, ¿sí? Y además, pues ya se logró tomar una primera fotografía de un agujero negro. También se produjeron bombas como la nuclear y la atómica. Y entonces, lo que pasa es que una pequeña masa, pero acelerada a velocidades grandes, es capaz de producir una gran cantidad de energía. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Estos son los recursos utilizados. Muchas gracias.